Cuando el virus surgió, muchos países dudaban de su letalidad. Puede mencionarse a Brasil, Estados Unidos o a México. Es apenas una pequeña gripe, llegó a decir Jair Bolsonaro, para ridiculizar la magnitud de la enfermedad. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Lo mismo hizo Donald Trump, al considerar innecesario ordenar el uso obligatorio de mascarillas en su país. Yo mismo no quiero llevar una, lo han recomendado, me siento bien. No sé, no me veo llevando una, puede que cambie de opinión. Así como López Obrador, quien aún menos preocupado, exhortó a los ciudadanos de su nación a continuar sus vidas como si nada ocurriera. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya yo les voy a decir, cuando no salga. La propia OMS perdió raudales de credibilidad por no pronunciarse a tiempo y contundentemente, pues ni siquiera arengó a los líderes mundiales a imponer las medidas fundamentales de protección sanitaria. Sin embargo, como el virus se propagó a una velocidad tan desmesurada, en cuestión de semanas los jefes de Estado rectificaron sus discursos y establecieron medidas de emergencia. Hacia el mes de marzo, tan pronto se detectaron los primeros casos, múltiples gobiernos alrededor del planeta optaron por decretar cuarentena total. Ninguno quería correr la misma suerte de Italia o España, que en aquellos momentos habían desbordado sus hospitales y rebalsado sus funerarias. Como respuesta a estas resoluciones, se publicaron centenares de artículos académicos en los que se ponderaba la mejor alternativa de contingencia. Entre estos estudios se puede destacar uno publicado por la Revista Latinoamericana de Infectología Pediátrica, pues en dicho artículo se desacredita la cuarentena como medida eficaz y perdurable, de donde se sigue que la mayoría de dirigentes que aplicaron esta disposición o no consultaron con expertos en la materia o a sabiendas de las recomendaciones escogieron omitirlas. Aunque hubo un consenso implícito y casi absoluto en confinar a la población, también aparecieron mandatarios excepcionales que se abstuvieron de repetir las mismas acciones de sus congéneres. A priori, parece inexplicable que países como Nueva Zelanda o Uruguay, que desdeñaron el encierro, hayan triunfado cuantitativamente en mitigar el contagio, y otros igual primermundistas como Inglaterra o Suecia hayan tenido resultados menos efectivos. Naturalmente, el objetivo de esta decisión impopular era preservar la economía de una recesión, o aún peor, de una crisis, y, en segundo plano, defender el principio liberal de respetar al individuo. Otros líderes, como Boris Johnson, arguyeron que tarde o temprano todos se infectarían, y por tanto no había mucho sentido en retardar el contagio. Con el tiempo, el número de muertos y enfermos le hicieron cambiar de parecer. Entretanto, allá por el Asia Central, en Turkmenistán, se ejecutaron disposiciones inauditas como prohibir la divulgación de noticias relacionadas al COVID-19, el uso de mascarillas e inclusive la sola mención o alusión al virus. Y así como en el caso de Turkmenistán, hay más países que detuvieron la propagación del virus en el ámbito verbal, de tal manera que los escasos reportes de contagio y mortalidad que difundieron son probablemente falsos. Se ha visto, pues, que ignoramos una amplia variedad de políticas sanitarias que fueron implementadas a lo largo y ancho del globo. Difícil registrarlas y reflexionar sobre ellas cuando las noticias locales absorben nuestra atención. Sin embargo, el conocimiento de los casos de otras regiones del mundo puede sernos provechoso en tanto nos proporciona una idea de qué tan bien estamos respecto a los demás. En este sentido, citar y analizar la situación de Sudáfrica, nación con la cual hay más semejanzas de las que se cree, resulta útil para aprender de sus errores o imitar sus aciertos. En la cronología oficial del escenario sudafricano, el 5 de marzo está escrito como el día en que se registró el primer caso infectado de COVID-19. Las medidas decretadas por el gobierno se efectuaron a mitad del mismo mes, cuando el presidente Cyril Ramaphosa declaró estado de emergencia a nivel nacional. Tiempo después, cerró las fronteras, prohibió actividades de esparcimiento y cerró los locales que supusieran un foco de contagio por la aglomeración de personas. Aunque el Estado no pudo adivinar la catástrofe sanitaria que se avecinaba, actuó radicalmente al advertir los primeros casos. Esta determinación tan enfática se explica en buena cuenta por la precaria constitución del sistema de salud.
Hacia el 27 de marzo, la totalidad de la población sudafricana entró en cuarentena. Al cabo de unos días, cuando los hospitales se preparaban para una oleada de pacientes infectados, un hecho insólito dejó pasmada a la prensa internacional. La curva de contagio se aplanó inesperadamente. En vista de la estupefacción de los demás países, Michel Yao, gerente sudafricano adscrito a la OMS, adujo una posible explicación a este fenómeno. Según el Dr. Yao, a causa del impacto funesto del ébola y de una serie de enfermedades, el país habría desarrollado un plan eficiente de contención ante este tipo de situaciones de gran escala. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, las instituciones médicas estarían bien pertrechadas y contarían con profesionales calificados que pudieran plantarle cara a la pandemia. Por otro lado, la epidemióloga y reconocida científica Quraisha Abdul Karim, que además asesora oficialmente el COVID-19 al Ministerio de Salud, sostuvo en dicho contexto que al cerrar las fronteras y fomentar el distanciamiento social, se había propiciado una coyuntura menos desafortunada de la que se esperaba. Ella consideró que existía la posibilidad de frenar sustancialmente la transmisión del virus, puesto que las medidas adoptadas por el gobierno habían ganado tiempo para organizar algunas políticas de salud. No se puede dejar de mencionar que esta es la tercera epidemia que azota al país del Líbano. La triple amenaza del VIH, la tuberculosis y ahora el arraigado COVID ha llevado a límites insospechados la capacidad administrativa del Estado, a pesar de lo cual en principio se logró manejar la enfermedad con relativa solvencia. Kevin Churchyard, médico experto en tuberculosis y director del Instituto Aurum, señaló que las operaciones frente al COVID-19 no son tan distintas a las del VIH y la tuberculosis. Así pues, el personal médico está muy familiarizado con los procedimientos epidémicos, lo mismo que los pacientes y el resto de implicados. El trámite médico del que hablaba el doctor se puede resumir en extraer, aislar, tratar y prevenir. En última instancia, cuando una de cada 5 personas entre 15 y 49 años es portadora del VIH y cuando mueren 3 personas por hora a causa de la tuberculosis, las gestiones médicas se vuelven cosa de todos los días. A pesar de estos factores, algunos positivos y otros no tanto, la cara interna del problema se reveló más temprano que tarde. Durante los primeros días de abril y con el mismo efecto sorpresivo de antes, la situación se revirtió por completo. Sudáfrica pasó a encabezar la lista como el país más contaminado del continente. Pero, ¿cuáles fueron las causas de esta pronta y trágica decepción? Pues bien, se pueden esbozar varias hipótesis, pero hay dos principales que se muestran más factibles. En primer término, cuando el virus arribó al continente, solo habían 2 instituciones médicas en el territorio nacional con laboratorios habilitados para realizar pruebas de coronavirus. Uno de los pocos fue el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. Es decir, no había mucha forma de ayudar a las personas, porque aun cuando hicieran muchos exámenes, jamás lograrían pisarle los talones al virus, lo suficiente como para menguar el número de contagiados. En segundo término, pese a la experiencia reunida por la lucha contra las demás epidemias, se reincidieron en los mismos errores cometidos anteriormente. Mientras duró la etapa más mortífera del ébola, se evidenció una pésima e inconexa relación entre los estados y las regiones más alejadas de la capital. Este distanciamiento complicó significativamente la comunicación entre ciudadanos y funcionarios. Por lo demás, las cuarentenas prolongadas e impuestas a trompicones han sido asociadas históricamente al periodo colonial, lo que resulta muy problemático para algunos pobladores que aún no se recuperan del trauma de antaño. En consecuencia, la reacción instintiva de estos habitantes aborígenes supone una gran desconfianza y un rechazo profundo por la intervención del Estado. Las instituciones que alteran demasiado el modo de vida son consideradas como indicios de hostilidad. La prueba patente de esta relación tensa se manifestó cuando el Estado aplicó la cuarentena total en el territorio de Serra Leona. No ocurrió otra cosa sino una tragedia brutal que enfrentó a los policías y civiles, pues los últimos no pueden conseguir comida ni sentirse a gusto con la privación de contacto social. Por otro lado, las cuarentenas que fueron llevadas a cabo por los propios pobladores y dirigidas por los representantes de las comunidades han tenido un desenlace bastante más alentador. Es más, no hay que irse de Sierra Leona, pues allí ocurrió este prodigio de salud pública. En julio del 2014, el ébola comenzaba a minar a los pobladores de una aldea Moyamba, y los médicos locales vaticinaban un final a ciego para todos ellos, pero como ya parece costumbre en este país, pasó todo lo contrario. En apenas 4 meses erradicaron al virus de su pequeño territorio. ¿Cómo lo hicieron? Se regularon y decidieron aislarse voluntariamente. Como era una aldea cuya principal actividad económica se basaba en la agricultura, su modo de vida era esencialmente subsistente.
En otras palabras, sobrevivían en función de sus propios recursos, de manera que a la llegada del ébola no sufrieron grandes prejuicios en su manutención. Por supuesto, su comercio sí tuvo que detenerse y se echaron a perder algunas cosechas, pero nada que no pudiera recuperarse con el tiempo. Bastó luego con que cada familia se aislara en su granja y evitara el contacto con sus vecinos y socios. De este modo, y bajo la supervisión casi contemplativa de las autoridades, la enfermedad cesó paulatinamente y se extinguió. El saldo de muertos desafortunadamente solo alcanzó a 21 personas. Esta historia sugiere que es posible entenderse como el Estado sin que éste vulnere la libertad individual, mientras que haya una población dispuesta y capaz de controlarse y mantenerse a sí misma. La tolerancia y la comprensión fueron las claves del éxito sanitario de Sierra Leona. Por ello, no sorprende la declaración de un infectólogo de la revista médica sudafricana cuando insinúa que no es el pueblo el que debe adaptarse al gobierno, sino que debe ser una permanente retroalimentación. La dinámica debe ser sinérgica y continua, una comunicación en la que se revelen las necesidades y las exigencias de ambas entidades. Entonces, dicho todo lo anterior, ¿por qué fracasó Sudáfrica ante el coronavirus, puesto que ahora está a punto de alcanzar al Perú con más de 300.000 casos, cuando antes parecía tan bien encaminada? En vista del contexto actual y de sus antecedentes, solo quedan dos respuestas posibles. O bien las autoridades desconocen en gran medida cuál es la idiosincrasia de su pueblo, o la conocen bien y prefieren ignorar su carácter. En un país donde el 1% de personas reúne el 70% del PBI, ¿es acaso concebible una cuarentena extensa? ¿Se puede combinar a los ciudadanos a que dejen de trabajar y se queden en sus casas cuando la mayoría de ellos adolece de la pobreza más miserable? Ciertamente no. Cualquier analista perspicaz pudo vislumbrar que el horizonte se oscurecería en poco tiempo. Más de un médico taimado, como el de la revista médica sudafricana, advirtió que era de una ingenuidad pueril pretender el confinamiento como medida a largo plazo. Él supuso que el colapso de los hospitales sería inminente, que la población acabaría por desobedecer al Estado y que los contagios no se detendrían solo por mantener a la gente encerrada. Por eso sus consejos fueron más predecibles pero realistas. Desde su perspectiva, la comunicación era el elemento central de una política pública. De ser necesario, habría que enviar cuerpos médicos de distrito en distrito para que explicaran con calma la dimensión del asunto. Y una vez que la población estuviera bien informada, sería más seguro reintegrarse a la sociedad, pues todos sabrían cómo y por qué actuar para protegerse. En cambio, el Estado tomó medidas que a todas luces eran insensatas, como comprar una cantidad ingente de pruebas sin considerar los poquísimos almacenes con los que contaba, ni que tampoco había personal médico suficiente para distribuir las pruebas a tiempo, todo lo cual hace suponer la terrible desconexión entre el Estado, sus instituciones y los ciudadanos. En definitiva, esta serie de factores y las otras epidemias a las que se enfrenta Sudáfrica decantaron su suerte y la colocaron en la lamentable situación en que se encuentra ahora. Los resultados de esta investigación muestran que el presunto milagro sudafricano fue en realidad la premonición de un debacle sanitario sin precedentes. No por ser más mortal que el VIH y la tuberculosis, sino que presentó la gota que rebasó el vaso. Su derrotero en pos de evitar los estragos del coronavirus se parece mucho al resto de los países del mundo. Cuando detectaron el primer caso, cerraron escuelas y locales de diversión, confinaron a las personas en sus casas, aplicaron los protocolos de salud preexistentes y todo fue inútil. En 7 meses, el número de casos se incrementó en más de 10.000%, por lo que se registraron 6.000 infectados nuevos cada día. Por parte de los ciudadanos, su principal debilidad fue la precaria condición económica en la que se encontraban. Como es natural, la falta de ingresos que sobrevino con el encierro los precipitó en pocas semanas de vuelta a las calles en busca de dinero para cubrir sus necesidades básicas. Por otra parte, la ineptitud del Estado al entender y proteger a su pueblo ha conseguido dilapidar sus oportunidades de eliminar el virus sin muchas pérdidas humanas y materiales. Ahora, su opción verosímil es resistir los embates de la pandemia y guardar pacientemente la llegada de la humanidad natural. Su actuación se realizó en gran medida al margen de las posibilidades de los civiles. No se consideraron ni siquiera las propias capacidades del Estado, lo que evidenció una falta de conocimiento hasta las instituciones públicas. Eso, por no mencionar ya, la nula e ínfima comunicación con sus ciudadanos, todo lo cual ha generado el descontento popular y la subordinación de sus habitantes con respecto a las propuestas del Estado. En conclusión, Sudáfrica configura una suerte paroxismo del contexto peruano. La carga de dos epidemias tan mortales como el VIH y la tuberculosis condicionan definitivamente los alcances del Estado. Pero a excepción de esas gravosas diferencias, hay muchas semejanzas entre ambos países, sobre todo en los errores que cometieron al hacer frente a la pandemia.